Bien, este es el resultado de mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ok, la pregunta surge, ¿qué es lo que buscan los políticos que retienen cargos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los congresos locales y al interior del partido político entre 1988 y el 2012? La intención era hacerlo para los tres partidos políticos, era demasiado. Entonces nos enfocamos al Partido Acción Nacional por razones que voy a obviar en este momento. El argumento y la hipótesis era la siguiente: esta retención de cargos, por lo menos para el caso del Partido Acción Nacional, surge a raíz de que nace y crece de forma constante el financiamiento a los partidos políticos y la competitividad electoral. El argumento, la línea argumentativa era la siguiente: ¿qué es lo que ocurre al interior del partido político si se sigue con la retención de cargos por ciertos grupos? O sea, están atentando en contra del mínimo común denominador de todos los miembros del partido, que es que el partido se mantenga, para que entonces los objetivos particulares se sumen al objetivo general. Si solo prevalecen los objetivos particulares de los que retienen cargos, atentan en contra del partido, se fractura y no van a ganar nada, tal y como lo ponían sobre la mesa. El primer resultado es que entre 1988 y el año 2012 existen 122 panistas que han retenido un cargo en el Congreso de la Unión, por lo menos en una ocasión. A partir de ahí entonces buscamos, bueno, ¿qué es lo que retienen? Al principio pensábamos que era el sueldo, la dieta o prerrogativas económicas, pero al estudiar a Panebianco y a Landwehr nos dimos cuenta que hay otros incentivos aparte de los económicos. ¿Por qué retienen? Porque hay incentivos. ¿Y por qué hay incentivos? Porque esos surgen a partir de la competitividad y el financiamiento. En una entrevista que hacía algunos panistas me decían, antes del financiamiento y de la competitividad, ningún panista se quería lanzar a la candidatura, porque sabía dos cosas: que tenía que invertir de su propio dinero y además iba a perder. Dice, pero a partir que ya no mete su dinero y que hay posibilidades de ganar, sobre todo si son en zonas competitivas para cada uno de los partidos, la lucha al interior se hace muy dura. Entonces, teníamos que ahora ver la elección racional, porque suponemos que los individuos son racionales y egoístas para la retención de esos cargos. Hay una racionalidad y un egoísmo de los individuos que militan dentro de un partido político. Entonces nos fuimos primero por la elección racional, luego por el neoinstitucionalismo para caer en la elección racional neoinstitucional. ¿Qué significa? Que sí, los individuos son racionales y son egoístas, pero están dentro de una institución que quizás ellos formaron o que de antemano conocen las reglas y aún así aceptaron entrar al partido político. Es decir, esos objetivos particulares están delimitados por la institución los ordena, los jerarquiza y les da las posibilidades de la competencia. Este fue el cuarto resultado: la retención de los cargos legislativos se ha dado con el propósito de formar una red de poder al interior del partido. Y de ahí nos surgió otra pregunta: bueno, ¿cómo se forman estas redes? ¿Cómo se forman estas redes de poder y estas élites? ¿Cómo demostrar que los individuos son racionales y son egoístas para la retención de los cargos? Bueno, Roderick Aycam ha estudiado mucho la formación de élites en México y tomamos sus variables. Dijimos, vamos a tomar las variables de él. ¿Por qué? Porque esta formación de élites nos va a indicar dónde está la información que los individuos en el PAN toman para entonces poder hacer sus cálculos, ser racionales y retener los cargos que proporcionan los incentivos que a su vez vienen de la competitividad y el financiamiento. Bueno, entonces teníamos que comprobar que forman élites. Hay dos estudios sobre el PAN sobre élites. Uno es de Tania, no recuerdo el apellido, Tania Álvarez, no, ella no es. Pero bueno, coincidimos más o menos en la formación de las élites. Entonces encontramos lo siguiente: de los 122 panistas que han retenido cargos al interior del PAN, 57 lo han hecho 2 veces, o sea, han estado 6 años, 35 de los 122 han retenido por 9 años, 25 han retenido por 12, 3 lo han retenido por 15 años y solo 2 panistas han retenido cargos por 18 años. Es el récord en el PAN. En la Cámara de Diputados, bueno, ahí tenemos las veces que han estado en la Cámara de Diputados, solo me voy a referir a los datos más importantes. 70 de los 122 panistas han estado 2 veces en la Cámara de Diputados, obvio, no ha sido consecutiva.
En la Cámara de Senadores, aquí hay un dato importante, 73 de los 122 no han regresado a la Cámara han estado en la Cámara de Diputados, pero no han llegado a la Cámara de Senadores. Caso contrario, todos los que han estado en la Cámara de Senadores han llegado forzosamente primero por la Cámara de Diputados. Ok, aquí hay un dato importante, cruzamos las dos variables, el número de retención de cargos en la Cámara de Diputados contra el número de retenciones en la Cámara de Senadores. Es un cuadro de contingencia. ¿Qué se le hizo a ese cuadro de contingencia? Se le aplicó una prueba estadística conocida como G cuadrada, la cual estadísticamente nos va a decir si hay relación entre las dos variables que estamos midiendo. El resultado fue positivo y fue con una alta significación, lo cual significa que retener en la Cámara de Senadores está a consecuencia de la retención en la Cámara de Diputados, o bien retener un cargo en la Cámara de Diputados da altas probabilidades, en este caso era de 93% de probabilidades de retener, de llegar y retener en la Cámara de Senadores. Siguiendo con esta lógica de identificar a la élite para saber de dónde obtienen la información, encontramos que solo el 13% son mujeres y el 87% son hombres. No es una cuestión de machismo. Roderick Aycam ha dicho que la participación política de la mujer en México se debe no a cuestiones de machismo, sino a que no se encuentran en los lugares donde se forman las futuras redes de poder. Es decir, estudian en áreas donde no se forman esas redes. Ok. Y entonces queríamos demostrar que efectivamente las mujeres de esta élite no están en los lugares donde se forman las futuras redes. Y encontramos que es derecho la principal carrera que estudian estos 122 panistas, 40 casos. ¿Por qué derecho? Por dos razones básicas. Una, el trabajo parlamentario es básicamente una cuestión jurídica y legal. Y dos, porque Pané Bianco identifica dentro de sus 6 zonas de incertidumbre para el dominio del partido una, que es los estatutos, que también es una cuestión básica y legal y jurídica. Ok, y encontramos aquí un dato curioso y solo me voy a referir al caso de las mujeres. De las 16 mujeres, 4 han estudiado educación, es decir, donde no se forman las redes de poder. Estas se forman en el área de derecho porque hay 39 de los 106 hombres. Hay 2 mujeres que han estudiado economía. Pero este es un dato curioso, son las que menos han retenido y son las de más reciente incorporación al Partido Acción Nacional. Una de ellas es Josefina Vázquez Mota. Este es el lugar de origen de los 122 panistas, predominan las áreas de competitividad del PAN. Y entonces construimos una ruta de retención. Un panista me decía, si yo sigo tu ruta, ¿puedo retener un cargo? No, es una forma en la que nosotros descubrimos de cómo ellos lo han hecho, y está el género, la universidad, el área de estudios, el posgrado, el lugar de nacimiento, el respeto a los espacios, no buscar los cargos locales, salvo si se viene de los grandes estados, los cargos públicos y las candidaturas plurinominales. El 95% de los que retienen cargos vienen por la vía plurinominal. Cuando estábamos construyendo esta presentación, estaba la discusión de la reforma electoral y nos dimos cuenta que de prevalecer podrían estar reciclándose esas élites al interior del partido, lo cual no permitiría una reforma al interior. Si se daba la reforma como la estaba planteando el Poder Ejecutivo y otros partidos, podrían durar más de 36 años, superando a Blas Chumacero en el PRI, que es el que tiene el récord. Por último, ya con esto concluyo, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos la circulación de las élites al interior del partido para evitar la fractura del partido. ¿Cómo se puede entonces dar esa circulación de las élites impidiendo la reforma e impidiendo la reelección por cualquier medio? No debe de haber reelección ni consecutiva ni no consecutiva. Reducir el número de legisladores plurinominales, ya que estos históricamente fue superado el objetivo por el que fueron creados. Entonces, de esta forma, una élite podría ocupar 3 años en un cargo local, 3 en la Cámara de Diputados, 6 en la Cámara de Senadores, termina su ejercicio profesional, puede pasar a otros ámbitos y le da espacio a la llegada de otras élites al interior del partido, con lo cual se van a renovar las élites y se evitaría la fractura de cualquier partido político. Gracias. Parece ser que lo que nos proponen es que los cargos públicos se deberían ocupar de una sola vez y ya, es decir, un esquema no de no reelección consecutiva,
sino un esquema que prohíbe la reelección de forma absoluta y que solo puedas ocupar, y que esto sería pues de alguna manera benéfico para el país. Creo que esa parte no está suficientemente argumentada y habría que explicar por qué la desprofesionalización total de la política sería buena en sí misma, y digamos, bien social se conseguiría de tener políticos que no tienen experiencia en los cargos que están ocupando de forma regular. México ya es un caso radical en términos de prohibir la reelección. En este estudio nada más se habla del PAN, se podría incorporar datos de otros partidos, pero yo creo que lo que sería muy interesante es incorporar datos de otros países. ¿Cuánto duran, por ejemplo, las carreras legislativas promedio en países como España, Inglaterra, Francia o Estados Unidos? Y lo que se llama aquí retención de cargos, que no es más que conseguir la reelección, en otros países es parte de una normalidad democrática y la carrera promedio, por ejemplo, en países como Inglaterra, en el Parlamento británico, es de más o menos 15 años en el Parlamento. En Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, aproximadamente 12, ¿sí? Y ese es el promedio. Hay carreras muy largas, políticos muy exitosos que han hecho enormes contribuciones a sus países, han realizado carreras muy largas, muy exitosas en la política, y el éxito en la política pues también debe estar relacionado con contribución a la solución de los problemas públicos, ¿no? En fin, son reflexiones que dejo sobre la mesa. Me queda más que felicitar a los ponentes por sus trabajos. Muy bien. Ya entendí yo quién me habla. Te quería felicitar mucho por el trabajo. Sí se nota que es un trabajo para el doctorado y es un trabajo completo. Estás utilizando literatura muy complicada, literatura difícil, y luego tienes toda una sección empírica tratando de comprobar tus hipótesis del trabajo. En ese sentido también es un trabajo que muestra mucha madurez tuya como académico, y yo creo que realmente se nota todo el empeño y el tiempo en la inversión que has hecho aquí. Yo voy a enfocarme en el capítulo 3, porque se me hizo que esa es la parte, en términos empíricos para México, es el capítulo que más me interesó. Pero lo que me preocupa aquí fundamentalmente es que hablas de la élite panista, sin embargo, únicamente hablas de este subgrupo de la élite panista, de 122 panistas quienes hayan reconquistado un curul o un puesto. Y yo creo que eso es incorrecto metodológicamente hablando. Lo que habrías que hacer es, o podrías hacer para un futuro trabajo, es comparar un mundo de élite panista como tú lo quieres definir, ¿sí? El término, quienes no hayan repetido en un curul o un puesto, ¿sí? Sin embargo, son claramente élite, son líderes. Y en hacer eso, ya puedes comparar, no nada más adentro de este grupo de 122, que es lo que haces aquí en este capítulo, sino comparas este élite que sí ha repetido en el curul con la élite panista en realidad, o sea, la grande, ¿sí? Que sería, en estos años que tú estás hablando, sería por lo menos de 500 personas, ¿sí? Por lo menos. Entonces, tienes un problema ahí metodológico importante. Lo primero es agradecerles todos, absolutamente todos los comentarios, observaciones y críticas. Están a un buen tiempo de ser incorporados y por supuesto los voy a incorporar.
Sobre lo que decía el doctor Nassif, bueno, lástima, se fue, pero tiene que ver más o menos con la crítica que ahorita me han hecho. No va en contra de la desprofesionalización del ejercicio parlamentario, todo lo contrario, lo que estamos proponiendo, lo que yo propongo, es que esa profesionalización de los parlamentarios pase al partido político, que sea responsabilidad del partido político profesionalizar en el ejercicio parlamentario a sus candidatos, lleguen o no lleguen, es responsabilidad del partido. Perdón, la Cámara de Diputados no es una escuela para los de lento aprendizaje. No deben de llegar a aprender el ejercicio parlamentario